Buenas noches, mi nombre es Sabel Penagos Noriega, soy médico radiólogo y radiólogo intervencionista egresado del Hospital General de México. Estamos participando en el primer congreso del Colegio Mexicano de Radiólogos Intervencionistas y Terapia Endovascular AC con el tema de complicaciones de biopsias percutáneas y colocación de catéteres. Hablar de complicaciones es un poco complejo porque nos hace reflexionar sobre los posibles errores que nosotros llegaríamos a tener con un paciente. Esa reflexión y estos casos que les voy a presentar nos ayudan a seleccionar adecuadamente a los pacientes, nos obligan a revisar el expediente clínico a fondo de cada paciente, a decidir el abordaje que vamos a hacer con cada paciente, para que la posibilidad de que estas complicaciones se reduzcan al mínimo. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es el paciente. Conocer al paciente, saber en dónde está localizado el absceso o la lesión a la cual vamos a tomar la muestra. Conocer a sus familiares, hablar con ellos, revisar el expediente clínico, revisar las notas médicas, los laboratorios, los estudios de imagen que tiene. Consensar con el médico tratante cuál es la mejor forma de abordar al paciente para hacerle el procedimiento de intervencionismo, revisarlo, revisar al paciente, explicarle al familiar y al paciente en qué consiste el procedimiento, qué alternativas existentes tenemos para el procedimiento, cuáles son las consecuencias de no realizar el procedimiento y las posibles complicaciones. Es importante explicarle claramente cuáles son las posibles complicaciones que pudiera llegar a tener durante el procedimiento al paciente y al familiar. Y ellos deben de firmar la carta de consentimiento informado que debe de quedar anexada en el expediente. ¿Qué es lo que más nos preocupa al momento de realizar un procedimiento intervencionista? El riesgo de que el paciente pueda llegar a sangrar es la mayor preocupación que podemos tener. Ese estudio nos indica qué tanto riesgo podemos correr de acuerdo a los niveles de INR y a los niveles de plaquetas. La mayoría de las veces, si el INR está menos de 2 o de 3, y si las plaquetas están a menos de 20,000, debemos de corregir esos valores porque eso nos representa un riesgo bajo de sangrado. ¿Cuáles son los procedimientos? Ahí están descritos, cambios de catéteres, arteriografías diagnósticas, venografías, accesos para diálisis, filtro de vena cava, punciones lumbares, bloqueos periféricos de nervios, biopsias transyugulares, toracocentesis, catéteres tunelizados. Cuando tenemos un alto riesgo de sangrado, nos encontramos con un INR de 1.5 a 1.8 y plaquetas menores a 50,000. Ahí es donde tenemos que tener cuidado con ablaciones
a órganos sólidos, huesos, tejidos blandos, pulmón, intervenciones arteriales con un French mayor a 7, intervenciones biliares, trombolisis mediante catéter, drenajes diástasis profundos, pulmón, parénquima, abdominal, pélvico, retroperitoneal. Biopsias también a tejidos profundos, columna, tejidos blandos interabdominales, retroperitoneales, compartimentos pélvicos, gastrostomías, colocación remoción de filtros de vena cava, intervenciones en la vena porta, biopsias a órganos sólidos, procedimientos en la columna con riesgo de hematoma epidural. Para un TIPS, intervenciones en el tracto urinario, nefrostomías, recambios, dilataciones, remoción de litos, intervenciones también intravenosas. ¿Cuál es el método de imagen adecuado? El método de imagen adecuado es el que tengamos accesible. Esta paciente la recuerdo bien porque me llegaron a interconsultar para colocarle un catéter hepático por un absceso. Esta paciente estaba en choque séptico, estaba en el área de choque, estaba con aminas, estaba inestable, era muy difícil poderla movilizar a quirófano y pues al pie de la cama tuvimos que colocar el catéter. Afortunadamente, días después, esta paciente y su hija, a las 24 horas, empezó a mejorar sus cifras tensionales, su frecuencia cardíaca, gradualmente le disminuyeron la dosis de aminas. A las 48 horas le retiraron las aminas, ese mismo día le retiraron el ventilador y la pasaron al área de observación adultos y como a las 2 semanas llegó conmigo y que estaba muy contenta para revisarle el catéter, pues porque ya no tenía ningún problema. El catéter se lo dejamos más o menos de 4 a 6 semanas, dependiendo del gasto que tenga, y pues debemos de retirarlo cuando gasta 7 mililitros o menos. Podemos también usar el abordaje guiado por tomografía, en el caso de que por ultrasonido la lesión no sea visible. Obviamente tenemos que tener el apoyo de anestesia, al menos sedar al paciente, monitorizarlo, tener listo el aspirador por cualquier eventualidad que se llegue a presentar y que el anestesiólogo esté presente. Podemos hacerlo también utilizando el ultrasonido y utilizando fluoroscopía para mover la guía en el sitio donde deseamos que quede. Hasta podemos hacerlo en la sala de hemodinamia también, si tenemos al alcance, y utilizar el ultrasonido para la punción. Específicamente por región, al hablar de las complicaciones en las biopsias pulmonares, el neumotórax es nuestro peor enemigo. Algunas bibliografías nos señalan que tiene que ser que la mayoría de las veces es entre el 17 y el 26%. En un paciente sin ninguna enfermedad. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el riesgo se incrementa hasta el 46%. Estos procedimientos, algunos radiólogos generales hacen el procedimiento. Pueden llegar a hacer biopsias porque pues, en su hospital hicieron la rotación y se sienten con la seguridad de hacerlo. El problema es que algunas personas no tienen la capacitación adecuada para hacer este procedimiento y pues lo hacen con una aguja, con una pistola automática. Al hacerlo con una pistola automática, lo que están
a lo que se están exponiendo es a que el riesgo del neumotórax se incremente considerablemente, porque pues nosotros usamos una técnica diferente. Usamos la técnica con aguja coaxial semiautomática y eso es lo que debemos de evitar, utilizar agujas, pistolas automáticas y picar 3, 4, 5, 6 veces, porque el riesgo de neumotórax se incrementa considerablemente. Al final de la toma de las muestras, nosotros debemos de hacer un barrido de toda la cavidad torácica para identificar el neumotórax. Si este neumotórax está presente, podemos intentar aspirarlo con la misma aguja hasta evacuarlo en su totalidad. En caso de que esto no sea exitoso, tendríamos que introducir un catéter y conectarlo a un sistema de presión negativa para tratar de sacarlo en la totalidad del neumotórax, para tratar de evacuarlo, o colocarlo a un sistema de pleurovac. Otra complicación que se puede presentar es la hemorragia. Esta paciente es una doctora que es geriatra y llegó con nosotros por una lesión pulmonar sospechosa de malignidad. La bibliografía refiere que la posibilidad o el riesgo de una hemorragia en una biopsia pulmonar es del 4 al 27%. Esta paciente tenía sus tiempos de coagulación, sus plaquetas sin ningún problema. Desafortunadamente, al momento de la biopsia presentó sangrado, presentó una hemorragia perilesional y tuvo un episodio de hemoptisis. Obviamente ya le habíamos explicado a la paciente qué podía pasar, qué riesgos podía tener. La sedación que se le da es muy ligera y la paciente al momento de la biopsia presentó hemoptisis, se asustó un poco, pero afortunadamente la intervención de la anestesióloga fue muy importante para que la paciente pudiera mantener la calma. Afortunadamente solo presentó un evento de hemoptisis. Ese paciente se quedó en observación. Todos los pacientes de una biopsia de pulmón, de una biopsia de hígado, deben de permanecer en observación al menos 3 o 4 horas en el hospital, monitorizados con oxígeno y en vigilancia por el médico tratante o el equipo de médicos que está con el médico tratante, para vigilar cualquier complicación que se presente en el corto plazo. Esa paciente se egresó aproximadamente 5 horas después, sin ninguna complicación. Le pusimos la pasta de Gelfoam en el trayecto del sitio de la biopsia y evolucionó muy bien. Puede haber también la posibilidad de que se presente el embolismo aéreo y la siembra tumoral, que son también muy bajas esas posibilidades de que se presente. Este otro paciente nos interconsultaron para tratar de tomar una muestra de un absceso del SOPS que tenía acá. Aspiramos parte del contenido con una aguja chiva y nos pidieron que colocáramos un catéter. Al momento de pasar la guía se fue en el espacio intervertebral, donde tenía también una discitis esta paciente. Decidimos ya no colocar el catéter, retirar la guía y observar a la paciente.
Afortunadamente evolucionó bien, con la poca muestra que le tomamos, nos dio el resultado positivo para tuberculosis pulmonar con resistencia bacteriana, con resistencia a los antibióticos. Se le armó un esquema apropiado para la paciente y mejoró bastante. O sea, remitió el cuadro, pues. Si hablamos de las biopsias renales, ahí es donde tenemos, bueno, de forma personal, la mayor preocupación porque se presente una complicación. La bibliografía nos refiere que las complicaciones menores rondan aproximadamente el 15%, que pueden presentarse hematuria, hematoma perirenal que se resuelve espontáneamente, hematuria y hematoma, menos del 1% de una unidad de baja de hemoglobina, o igual a un punto de disminución de pérdida de la hemoglobina. Las complicaciones mayores rondan alrededor del 1.5%, un hematoma severo, sangrado activo, una fístula arteriovenosa, hematoma, nefrectomía y muerte. Recuerdo bien este paciente, Fabián. A Fabián lo biopsiamos porque tenía una glomerulonefritis que había progresado muy rápido. Es una persona joven, 30 años. Había estado teniendo muchas complicaciones por su padecimiento. La nefróloga bajó con nosotros, nos pusimos de acuerdo. Este paciente lo ingresamos, entró de forma ambulatoria, entró por admisión hospitalaria, se subió a quirófano y en quirófano tomamos la muestra. Recuerdo muy bien que le comentaba al anestesiólogo que estuviera muy pendiente con sus cifras tensionales. Yo no tuve el suficiente cuidado para que este paciente o de estar al pendiente con el anestesiólogo, y en un momento en el transquirúrgico sus cifras tensionales empezaron a elevarse. Al momento de tomar el tercer cilindro, empezó a sangrar de forma profusa a través de la aguja coaxial. Ya le pregunté al anestesiólogo y me dijo, no, ya le estoy bajando la presión. Le puse el tapón el parche de hemostático con gel FUAM. No hubo descenso bueno, sí, bajó la presión arterial, se normalizó. No hubo taquicardia, el paciente se fue a la sala de recuperación bien, pero al día siguiente tuvo descenso de hemoglobina de 3 gramos. Le hicimos la tomografía contrastada y observamos el hematoma perirenal y sangrado activo por exteriorización del medio de contraste endovenoso. Y ahí vemos el sitio donde está sangrando. En ese momento, al ser un hospital público, no contamos con un stock de material, pero pues utilizamos material reesterilizado que teníamos y tuvimos que utilizar un microcatéter, pues que era mío, ¿no? Porque, bueno, no mío, sino si no se iba a morir el paciente. Y localizamos el pseudoneurisma que tenía el paciente ahí, aquí, y la lesión arterial que tenía. Afortunadamente
Bueno, yo no tengo nada más que Gelfoam en el hospital. No tengo posibilidad de que me compre un stent, no tengo nada. Y decidimos taparlo con pasta de Gelfoam. Y afortunadamente ahí vemos cómo el Gelfoam se deposita a través de la arteria y en el control observamos que afortunadamente la arteria se ocluyó. A este paciente se le transfundieron tres concentrados eritrocitarios, mejoró su hemoglobina y se egresó una semana después. Lo vi en la consulta externa y sin ninguna complicación. Afortunadamente no hubo necesidad de... Ahí vemos cómo se excluyó la arteria y el secundarismo. No hubo necesidad de ponerle un coil ni nada. Corríamos con mucha suerte en este caso. Otra complicación, otro caso que podemos considerar es a los niños. Este niño tenía un absceso pulmonar y necesitaban tomar una muestra para enviar a cultivo, identificar el germen y descartar que no sea un caso de tuberculosis. Después de tomar la biopsia, obviamente estaba anestesio, hablamos con sus familiares, seguimos todo el protocolo que ya indicamos. Al momento de sacar la aguja, este pacientito presentó un enfisema subcutáneo importante que fue incrementando en el paso de 5 o 7 minutos. Afortunadamente estaba ahí anestesio la intubó, se le manejó con ventilación mecánica, porque estaba también muy agitada la niña, a pesar de que estaba sedada. Al final de cuentas, ese mismo día la extubaron, no progresó más de lo que vemos ahí, el enfisema subcutáneo, y se fue a los 3 días la niña a su casita. Este caso también es muy, bueno, para mí me dejó mucha enseñanza. Vladimir había llegado al hospital como 4 años antes con esta lesión más grande y un sangrado activo. Entonces, interconsultaron a cirugía vascular. Cirugía vascular lo metió y le ligó la carótida externa. Después, andaba de un lado a otro, no tenía un médico tratante y me interconsultaron a mí. En este caso, observamos que tiene una malformación vascular bastante importante. Que tiene múltiples aportes arteriales y un drenado venoso rápido. Yo estaba indeciso en qué ofrecerle porque está muy cerca de la arteria vertebral ahí, para ponerle un stent recubierto. Decidí ponerle coils. Redujo el flujo de la malformación en un 90%. Desafortunadamente, en el transquirúrgico, Vladimir empezó a sangrar, bueno, en el postquirúrgico. Ni siquiera le había extubado el anestesiólogo y me avisó: doctor, está sangrando. ¿De dónde? De la oreja. ¿Le hizo usted algo? No le hice nada.
cambiaron las presiones y empezó a sangrar tremendo. Yo estaba en un hospital, pero no había en ese momento un cirujano vascular disponible. Entonces lo que hicimos, junto con el técnico Mario, que nos apoya mucho, es agarrar una seda negra del 1 con aguja larga y tratar de dar puntos de contención para que parar el sangrado. Afortunadamente el sangrado paró. Vladimir estuvo en terapia intensiva 3 días. Llegó, tuvo 3 de hemoglobina, le transfundimos múltiples paquetes. Se salvó Vladimir. Después de esa intervención, decidimos ponerle un stent recubierto y excluir la arteria vertebral. Y remitió al 100% el problema de Vladimir. Pero pues sí sufrimos mucho en ese momento, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado con no confiarnos con estas lesiones. Debemos entrar con suficiente sangre disponible, aunque no vayamos a hacer ninguna incisión. Debemos de tener sangre disponible, debemos de tener plasma. No debemos de tener, no debemos de confiarnos de nada, porque en cualquier paciente se pueden presentar estas complicaciones que tengan esos padecimientos y nos puede dar un susto y varios microinfartos y se puede morir el paciente. Afortunadamente Vladimir se salvó y ya lo vi hace como 2 meses en la consulta externa, súper bien, Vlad. Y pues yo me debo a mis maestros y a mis compañeros de residencia. Mis maestros me enseñaron las bases y la vida me ha dado unas lecciones muy fuertes. Yo les comparto esas experiencias que he tenido. Aquí en Chiapas, donde yo radico y donde trabajo, estamos 2 radiólogos intervencionistas de carrera, pero pues hay mucha gente que dice que es y no lo es. Pero en la institución estamos solos, cada quien por su lado, y ahí es donde sufrimos más a veces, por el tiempo que tenemos de egresado, la curva de aprendizaje que estamos desarrollando aún, porque tenemos poco tiempo de haber egresado. Pero yo los invito a que reflexionemos y a que no demos nada por sentado. Debemos de tener sangre disponible, debemos de tener compañerismo con los cirujanos generales, con los cirujanos vasculares. Y cuando metamos un caso complicado, comentarles, oye, ¿sabes qué? Vamos a meter este paciente este tal día. Espero que no haya ninguna complicación, pero si se llegara a presentar una y necesitaría que me apoyes, te agradecería mucho. Siempre es bueno llevar una buena relación con nuestros pares y con nuestros colegas de otras especialidades, porque ellos nos pueden ayudar en un momento crítico. Y no solo nuestros pares, hasta los técnicos radiólogos. Hay técnicos muy experimentados y con vasta experiencia que nos pueden orientar y nos pueden dar tips, que nos pueden ayudar en momentos difíciles. Y pues les digo, yo me debo a mis maestros y a mis compañeros de residencia, que les agradezco mucho todas las enseñanzas que me dieron. Espero que esta plática les haya servido de algo y nos haga reflexionar para tener mucho cuidado y no desatender ningún punto en la atención del paciente y estar al pendiente de cualquier situación que se pueda presentar. Muchas gracias por su atención.